Hoy vamos un poco más apretados porque en vez de 2 charlas ha habido 3, entonces doy paso enseguida, a ver si lo pronuncio bien, a Imogen. Imogen, sí. Duffy, va, pues fatal. No, bien. Bueno, y a su proyecto Portrait of a Plaything, que al final es un estudio de la historia del juguete a través de un proyecto de ilustración muy generoso y muy amable en el que nos enseña a todas y a todos cada uno de esos objetos y hace una investigación que narra en su blog. No quito mucho más tiempo y vale, te doy pues, paso. hola, buenas tardes. ¿Se me oye? A ver, sí. Pues muchas gracias, Sara, por la invitación a formar parte de estas charlas en torno a juguetería. Me hace mucha ilusión. Y bueno, soy Imogen Duffy y vengo a hablaros de mi proyecto personal Portrait of a Plaything, que se traduce algo así como retrato de un objeto de juego. Yo no quería utilizar en el título la palabra toy o juguete, porque de alguna manera sentía que plaything u objeto de juego me daba más flexibilidad y era una manera de explorar los límites del mundo del juguete, propiamente dicho, y otros objetos que podrían también, además de funcionar como juguetes, pues considerarse muchas otras cosas. Entonces, estos son todos los que he hecho hasta ahora y, a ver, empecé el proyecto a principios de año, en plena pandemia, en enero, y posiblemente incluso, al menos en parte, como reacción a la pandemia. Lo abordé como un tiempo de juego autoimpuesto que me forzara a jugar un poco cada semana y me forzara también a pararme un rato y a pensar de una forma un poco más deliberada, ¿no? Entonces, en la descripción del proyecto que escribí en enero, esto es lo que dije. Este es un proyecto a fuego lento pero constante en el que cada semana publico un retrato a lápiz de objetos de juego del pasado y del presente de todas partes del mundo. La semilla de este proyecto es un dibujo que hice hace unos años de una muñeca, esta muñeca de aquí, que está expuesta en el Museum of Childhood de Edimburgo. Confeccionada hacia el año 1905 a partir de un viejo zapato de caballero y unos harapos. Perteneció a una niña de un barrio pobre londinense y encarna muchas cosas a la vez. La muñeca es un ejemplo perfecto de un buen objeto de juego. Es una manifestación de posibilidades. ¿Y si una vieja suela de zapato pudiera convertirse en una muñeca, con nombre y vestido e incluso personalidad propia? Piensa en todas las cosas que podría hacer. Al ir dibujando la muñeca, poco a poco fue cobrando vida en mi cabeza. La conocí un poco más y vislumbré elementos de su personalidad. Se me ocurrió que quizás sería interesante explorar a través de la ilustración otros objetos de juego de diferentes lugares y épocas para conocerlos a ellos también. Estudié arqueología en la universidad y durante varios años practiqué la profesión de forma intermitente. Recuerdo bien la sensación que me invadía cuando yo o alguien del equipo encontraba cierto tipo de artefacto en la excavación. Podría definirse como una especie de vértigo emocional y transtemporal, un wow así en toda regla. Un zapato medieval encontrado en una cuneta. ¿Se le perdió a su dueña? ¿Se le cayó por accidente? ¿Lo arrojó intencionadamente? Un trozo de cerámica pintada con una cara graciosa. ¿Le salían siempre así al alfarero? ¿Cuánto tiempo tardaba en pintar cada carita? Lo que más me gustaba y me conmovía de estos artefactos era su carácter eminentemente cotidiano e inequívocamente humano. Me acercaban a individuos específicos y a momentos específicos de sus vidas. Al ver y tocar los artefactos, de inmediato imaginaba otras vidas vividas
en toda su gloria mundana y de andar por casa. Los juguetes y objetos de juego tienen para mí un interés parecido. Son objetos cotidianos que nos acompañan y son testigos de nuestras vidas. Nos dejan entrever momentos de consuelo, abstracción o deleite que hemos podido tener. Son objetos vitales, hasta el punto de que adaptamos cualquier cosa para que nos sirva de juguete. Y pueden ser las posesiones más íntimas de una niña o un niño y de un adulto también. Mi intención es ofrecer retratos de una amplia gama de objetos de juego de todo el mundo y de muchas épocas diferentes. Me ilusiona compartir esta exploración con vosotros y ver por qué caminos nos lleva. Y en esta charla os voy a dar un paseo por este camino que prometí en el mes de enero y que ya tiene 39 paradas. Y bueno, pues al inicio, para ese tiempo de juego que me había impuesto, me fijé unas reglas. Y las reglas del juego de Portrait of a Plaything eran las siguientes. Regla número 1, me di una sola semana para dibujar y escribir cada retrato. La regla número 2 fue escoger objetos de juego curiosos, inusuales o clásicos del mundo del juego del pasado o de la actualidad, que sean buenos personajes. La regla número 3 fue escribir un texto breve en inglés y en español. Y la regla número 4 era publicar los viernes sin excusas. Pero claro, las reglas están para cambiarlas. Y como veis, eso es lo que fue pasando poco a poco y de manera interesante. El primer retrato de la muñeca Zapato que enseñé antes ya estaba decidido desde hace tiempo. La muñeca está expuesta en el Museo de Museum of Childhood de Edimburgo, junto a otros juguetes improvisados que pertenecían a niños pobres de la época eduardiana, incluida, por ejemplo, una muñeca hecha con un hueso de animal, que es un hueso con un vestidito. Para el segundo retrato, entonces ya tenía la muñeca, para el segundo retrato el reto era encontrarle una pareja digna a la muñeca Zapato, pero aún no tenía claro qué quería hacer. Mi lista inicial de potenciales juguetes tenía varios candidatos. Uno de los candidatos era Pumpy, el elefante, que está en el Museum of Childhood del Victoria and Albert de Londres, pero no quise que fuera el segundo retrato porque era del mismo país, era de Inglaterra y casi de la misma fecha que la muñeca Zapato. Luego tenía varias muñecas romanas y griegas, pero pensé que quizás era mejor no hacer otra muñeca. Y aquí fui comprendiendo que si quería crear un proyecto con sentido a largo plazo, que el orden de los retratos quizás era bastante importante. Al ir añadiendo a la colección, que con este segundo solo eran 2, pero era importante que dialogara con lo que ya había y también que abriera posibilidades y dialogara con los retratos que estaban por venir. Así que decidí meterme en las colecciones digitales de los museos del mundo. Empecé con el British Museum, con el Metropolitan Museum, con el Louvre, y luego he ido ampliando mi búsqueda a museos de diferentes países y también a colecciones más pequeñas. Y en esta búsqueda inicial me topé con toda una colección de sonajeros de terracota en forma de jabalíes o de cerdos de la época grecorromana. Y creo que hay 2 del British Museum y 2 del Getty, creo. Y muchos de estos sonajeros se han encontrado en inhumaciones de bebés y niños pequeños como parte de un ajuar funerario. Entonces, el segundo retrato que hice fue este cerdito sonajero de Chipre, de algún momento entre el año 300 y el año 50 a.C., tan lleno de personalidad, me parece,
con esas cejas así ladeadas y preguntonas y ese aspecto poco serio, diría yo. A mí me gusta mucho cuando veo objetos antiguos que tienen un aspecto como más informal y más casero. Y este señor cerdo me resulta muy simpático. No hay dos sin tres y ahora yo necesitaba otro personaje potente, pero diferente. Y para el siguiente retrato me pareció importante salir de Europa y me fui a Japón. Con este Obake no Kinta, que es un juguete artesanal mecánico, que hoy es fabricado exclusivamente por un artesano, que es este señor de aquí, que se llama Atsuga Shinpachiro, y es un artesano de 10ª generación, que es descendiente de los primeros artesanos que empezaron a fabricarlo en el siglo XIX. Y el juguete está basado en una leyenda local de la prefectura de Kumamoto, sobre un soldado que trabajaba en la construcción del castillo de Kumamoto de principios del siglo XVII y que se llamaba Kinta. Y este Kinta, al parecer, era bastante payasete y tenía fama de hacer reír a la gente, y de ahí que esté sacando la lengua. Este retrato también fue interesante porque supuso realizar búsquedas en japonés, un idioma que yo no conozco. Entonces tuve que hacer un buen uso de mi imaginación y de Google Translate, que a estas alturas ya es un amigo íntimo. También hice un poco de detective y tuve la oportunidad de interactuar con el artesano por Twitter, porque vi que se había hecho una cuenta hace poco y bueno, fue un intercambio así muy majo. Cuando llegué al cuarto retrato decidí cambiar las reglas otra vez. Al inicio había descartado retratar juguetes sin rostro, como pueden ser una canica o una cuerda de saltar, porque por alguna razón se me había antojado que eran mucho menos interesantes visualmente. Pero la verdad es que me alegro mucho de haber cambiado de opinión, porque me di cuenta que el proyecto ganaría en alcance y en significado si incluyera todo tipo de objetos de juego, aunque no tuvieran rostros o expresiones. Entonces aquí modifiqué mi regla número 2 y quité que sean buenos personajes y me puse manos a la obra en busca de una buena pelota, porque pensé que una pelota era un objeto de juego excelente y universal, ¿no? Después de mirar varios candidatos, acabé enamorándome de esta pelota egipcia de lino y cuerda de hace 4.500 años, que está en un museo de Bristol. Y aquí tiré del hilo un poco más y me fui por unas ramas un poco más arqueológicas. Encontré los informes arqueológicos de 1911 y 1912. Aquí está la foto que salía en esos informes de hace 100 años. Y leí que la pelota fue encontrada en una tumba en la que estaba enterrada una mujer y una persona menor, una niña o un niño. Y si los primeros 3 retratos tenían unas 400 o 450 palabras, con este me meto más en la investigación y llego a 1.000 palabras. Y esto marcó el comienzo de un tipo de exploración semanal bastante más intensa. Desde entonces, de hecho, no hay ningún artículo que tenga menos de 1.000 palabras. Entonces, la regla 3 también la modifiqué. Ay. Bueno, este es el... Entonces ya no era un texto breve, era un texto investigativo o de reflexión, lo que me diera tiempo a hacer en una semana, teniendo en cuenta que yo tengo un trabajo también. Entonces, pues esta pelota me llevó de cerca a la persona que la había confeccionado, a la textura de los materiales
y a la niña a quien perteneció, porque se ve que en Antiguo Egipto los juegos de pelota están más relacionados con niñas que con niños. Y aquí fue muy interesante el propio acto de dibujarla. Fue como reconstruirla en mis manos y sentir esa cuerda áspera y esos pliegues de lino. Fue bastante como jugar con ella a través del dibujo, y yo aún tengo la sensación de tener esa pelota en casa en algún sitio. De hecho, tengo esa sensación con muchos de los objetos que dibujo, porque los llego a conocer también, que desarrollo una especie de intimidad con ellos, que la verdad es que es una experiencia muy curiosa y muy gratificante. Los retratos que he ido haciendo pueden clasificarse un poco según diferentes categorías o grupos muy amplios. Muchos de los objetos obviamente pertenecen a varios grupos de forma simultánea y se conectan de distintas formas, pero me voy a centrar en 5 grupos que representan algunos de los puntos de atención que he ido desarrollando a lo largo del proyecto. Y en el primer grupo son los objetos de juego que están diseñados con respeto, con un respeto evidente hacia los niños y hacia el juego. Y quizás aquí la palabra respeto pueda resultar un poco extraña, pero me refiero a que son objetos que han sido diseñados para los niños como personas completas y merecedoras de un diseño que toma en cuenta diferentes aspectos como la funcionalidad, la belleza y el humor, y carecen por completo de condescendencia o diferenciación jerárquica con respecto a los adultos. Y el retrato número 5 corresponde claramente a esta categoría. Es una bonita carretilla del movimiento de Steel que diseñó Rietveld en 1923. Aquí vemos a Rietveld y aquí están los planos que hizo de la carretilla, y esta carretilla me hizo pensar en la relación tan peculiar que tenemos a veces con los colores primarios, que parece que a menudo se relegan así entre comillas, al mundo de los niños, un mundo que es percibido como menor, donde existen cosas demasiado sencillas o demasiado alegres para ser tomadas en serio. Y en el caso de esta carretilla me gusta que sea de estos colores no porque sea un juguete para un niño, sino porque refleja la filosofía del movimiento de Steel, que es plasmar la esencia y la armonía de cualquier objeto, y los colores primarios son parte de esa visión. Y percibo un trato similar con una dosis añadida de humor en este perro de juguete diseñado por la checa Libuše Niklova. Es uno de varios animales con una parte central de acordeón que diseñó en los años 60. Aquí podéis ver unos cuantos. De hecho, entre los animales también hay un bebé recién nacido que es muy gracioso. Y este acordeón en realidad era una pieza que ella vio en la fábrica de plásticos donde ella trabajaba, y era un componente de un nuevo mecanismo para una cisterna de retrete. Entonces ella le dio este uso adicional. La verdad es que esta diseñadora es muy fantástica. Yo antes no sabía nada de ella, pero es muy fantástica. En la misma línea de un respeto palpable hacia los niños está este león de madera del diseñador danés Gunnar Florning de 1958, que siguiendo con el tema de retretes, a mí me recuerda a una escobilla de baño muy maja. También, curiosamente, incluiría como mención especial de esta categoría este caballo balancín de 1610, que posiblemente fuera regalado al rey Carlos I de Inglaterra cuando era pequeño, para fortalecer sus piernas, porque no caminó hasta muy tarde. Y me gusta por lo duradero que parece, por lo bien usado que está,
y por lo sencillo y lo funcional que es, así sin detalles floridos que tienen tantos caballos antiguos. El segundo grupo son objetos de juego simbólico y varios de los juguetes que ya he mencionado también entrarían en esta segunda categoría muy amplia, pero hay muchos para escoger. Tenemos un caballero de juguete del siglo XIV en Francia, que parece el precursor de los soldaditos de plomo de toda la vida. Una muñeca articulada de marfil, romana. Este coche de carreras tan bonito. O esta cámara reciclada de Mali. Pero el retrato que he escogido para representar el juego simbólico es esta casa de muñecas de una niña londinense que se llamaba Rita Flower. Y Rita Flower me parece un nombre, solo el nombre me parece ya magnífico. Y esta casa se la hizo su padre en el año 1942-1943, en plena Guerra Mundial. La casita está en el Museum of Childhood del Victoria and Albert de Londres y está acompañada de una selección de muebles y objetos que en conjunto nos ofrecen una instantánea perfecta de este periodo, así condensada en formato miniatura. La verdad es que los detalles que incluyó el padre son, no sé, me parecen maravillosos, así las molduras amarillas en las ventanas, la puerta, la chimenea, el cuarto de baño. El cuarto de baño es una cápsula del tiempo, en toda regla. Y me encantó descubrir que el señor Flower también hizo una maqueta de una carnicería, que es esta, que tiene un diseño parecido a la casa y también fue creada el mismo año. Y yo me pregunto si el padre era carnicero en vida real y si tiró de sus recuerdos de tiempos mejores para recrear una tienda bien surtida de carne fresca, que supongo que contrastaría bastante con la realidad de una carnicería londinense en plena guerra. Y en este retrato reflexioné sobre el acto de manipular y de jugar con la escala de las cosas. Jugar con la escala nos puede permitir ver las cosas y parece desvelar otro significado, ¿no? Y en este caso me pregunté si quizás nosotros nos vemos mejor a nosotros mismos y comprendemos mejor nuestras vidas cuando sostenemos en nuestras manos versiones en miniatura de nuestro mundo y lo miramos todo desde arriba. Aquí está la casa de Rita Flower y en este grupo he incluido juegos tradicionales y estos juegos que están presentes en todo el mundo. Y el retrato que he escogido para representar esta categoría es uno de estas tabas de Antiguo Egipto. En Egipto las tabas al inicio se usaron como elementos de aleatorización en juegos y son, entre otras cosas, precursores de los dados. Aquí también exploré los diferentes juegos de mesa del Antiguo Egipto, que tenían varios. Este es una caja que tiene, por un lado creo que se juega uno que se llama el Senet y por el otro lado se jugaba al juego de las 20 casillas. Y esto enlaza con el increíble juego de mesa egipcio que publiqué hace un par de semanas, que es este, que si miráis la fecha es bastante impresionante, y es conocido como Perros y Chacales. Y este ejemplo, pues sí, es del siglo XIX a.C., que por mucho que lo repita no consigo creerlo. Mirad las cabecitas. No sé, a mí me parece increíble. Y
Por supuesto, las tabas no solo se usaban a modo de dados en otros juegos, sino que también servían y sirven de juego por sí solas. Y en todas partes del mundo se juega diferentes versiones de las tabas. Hay una larga lista de nombres diferentes según el país: matatenas, jacks, payaya, payana, gongi en Corea, panch panch, gita y pacheta en India, koruru en Nueva Zelanda. Me quedó claro que podríamos seguir indefinidamente enumerando todas las diferentes formas y versiones de jugar con las tabas en todo el mundo, y me pareció absolutamente fascinante. En esta categoría de juguetes extendidos por todo el mundo, también incluiría esta canica de vidrio romana y esta magnífica pieza de ajedrez del siglo XII, de este vikingo mordisqueador de escudos. La verdad es que yo hasta ahora no sabía hasta qué punto el ajedrez había estado tan extendido como juego desde la Edad Media, y fue fascinante leer sobre cómo se incorporó y se adoptó por las distintas culturas en varias partes del mundo en fechas muy tempranas. Y luego tenemos esta comba de 1933, con un aspecto muy normal, muy poco especial, que incluí precisamente por su familiaridad absoluta, y que me llevó a explorar el mundo de los ritmos y de las canciones folclóricas del mundo. Desde el principio, uno de mis objetivos principales ha sido tratar de incluir objetos de diferentes regiones y diferentes tradiciones, y es algo que me está resultando todavía más difícil de lo que yo pensaba. He estado preguntando a personas que tienen familia en diferentes regiones del mundo si conocen algún objeto, y de hecho lanzo la pregunta aquí: si alguien conoce de algún objeto que cree que me interesaría, que por favor me lo diga. Porque a lo mejor había algún objeto que quizás me estuviera perdiendo por barreras lingüísticas o culturales y que no supiera nada de ello. Entonces, una amiga americana de padres nacidos en China me comentó que hablaría con sus padres, y a raíz de la conversación que tuvo con sus padres me indicó unos cuantos objetos que podrían interesarme. Entonces, mi retrato número 22 fue esta almohada tigre china de principios del siglo XX. Estos peluches o almohadas de trapo en forma de tigre, que se llaman Bu Lao Hu, y podéis ver varios ejemplos aquí, son juguetes folclóricos tradicionales, multiuso, digamos, que se regalan a los niños al nacer como protección contra enfermedades, así de una forma simbólica para bendecirles con buena fortuna. Y el principal aspecto que me llamó la atención de estos objetos es que muchos de ellos no tienen un aspecto de tigre evidente. De hecho, muchos no tienen ni rayas. Y estaba claro que con el paso del tiempo habían evolucionado hasta convertirse en algo mucho más simbólico y conceptual, que me resultó muy interesante. Esta amiga también me sugirió que incluyera un yanzi, que es un volante, así un poco al estilo bádminton, que se usa para jugar en China por gente de todas las edades. Está como un poco en la intersección entre el deporte y el juego, y normalmente solo tiene unas 4 plumas que podéis ver, que ahora suelen ser artificiales o de plástico. Pero este yanzi del Museo de Historia de Taiwán me llamó la atención por estas plumas tan espectaculares que tiene, y la verdad es que confieso que mi principal razón por escogerlo fue que me ofrecía una oportunidad para dibujar plumas, porque nunca había dibujado plumas. Entonces vi este y digo, este quiero dibujar. Y así quedó. Y ahora doy paso al grupo más explosivo. Juguetes que quiebran cabezas. Y aquí empiezo una sección de retratos de juguetes que me dieron mucho que pensar, e incluso
llevaron a pequeñas o grandes revelaciones sobre nuestro mundo, digamos. El primero quiebra cabezas muy literalmente por ser una guillotina de juguete. Yo la vi por primera vez en un libro publicado en 1932 sobre la historia de los juguetes y únicamente he encontrado la fotografía en blanco y negro que aparece en este libro, que es esta. Y yo no he podido averiguar dónde está esta guillotina en la actualidad, ni si hay algún otro ejemplo igual a este, por lo menos de la época en cuestión. Yo no estoy segura de por qué me sorprendió tanto al inicio ver una guillotina de juguete y me impactó, ni de por qué me pareció más espantoso que cualquier otra versión en juguete de otros instrumentos para matar, pistola, flecha, granada, tanque. Puede ser que por el aspecto tan gráfico de la decapitación, pero ese mismo aspecto hace que el mecanismo de las muertes por guillotina sea más fácil de comprender que otras formas de morir. Sin nuestras cabezas es evidente que no podemos funcionar, como tampoco puede funcionar un juguete de cuerda si hemos perdido la llavecita. Este libro, que era de un señor alemán, Karl Grober, menciona que durante la Revolución Francesa estaba de moda regalar guillotinas de juguete a los niños y que incluso el alemán Goethe había pedido a su madre que le comprara una de regalo a su hijo. Menciona una carta que le envió la madre de Goethe a su hijo en 1793, en la que se niega a comprar una máquina de asesinatos para su nieto. Curiosamente, después de haber publicado este retrato, alguien comentó que justo estaba leyendo en ese momento El varón rampante de Italo Calvino, donde el hermano del varón rampante, el narrador, cuenta que su hermana Batista se pasaba las veladas explicándonos las últimas ejecuciones capitales de París. Más aún, tenía una maquetita de guillotina, con una cuchilla de verdad, para explicar el final de todos sus amigos y parientes políticos, y para explicar el final de todos sus amigos y parientes políticos, decapitaba lagartijas, luciones, lombrices y hasta ratones. Como contrapunto a esta máquina de asesinatos, aquí os dejo esta pistola de juguete de Rusia, de 1972, y aquí reflexioné sobre las ideas de infancia y sobre las convenciones de género que en esta ocasión parecen haber sido reemplazadas por unas convenciones de artesanía local, que me encantó. Me dan ganas de decir, póngame un ramo de pistolas floridas en tonos rosa fluorescente. Otro juego con pistola, este tiro al blanco, nos ofrece dos opciones, Juan que ríe y Juan que llora. Y me llevó a pensar sobre la educación emocional, tan de moda hoy, también sobre conceptos de infancia, otra vez, y sobre la idea de lo bueno y lo malo. ¿A cuál dispararíamos? ¿A los dos, quizás? Al otro extremo del concepto de la muerte tenemos esta calaca tocando la marimba de México, que fabricó un conocido artesano de juguetes, Don Shinda, que murió hace unos años. Y aquí la relación que tenemos con la muerte en general en muchos países, en especial de cara a los niños, me resultó muy interesante de examinar. Y luego hay otros objetos que quiebran cabezas de una forma duradera y llevan a cuestionar cosas muy arraigadas, profundas y estructurales. A esta muñeca la llamé la señora de Magiquén y es de finales del siglo XIX y viene de lo que en la actualidad es Sudáfrica. Forma parte de un grupo de objetos y juguetes del mismo lugar que me resultan muy bonitos y muy especiales y fascinantes. Aquí veis
Es toda una serie y por alguna razón no podía encontrar más ahora al hacer la presentación, pero son muy especiales. Y aquí la frustración inicial que sentí en mi búsqueda de más información se transformó en una reflexión más profunda sobre los orígenes de los museos y en general sobre cómo se han estructurado históricamente las instituciones del saber y de divulgación. En el artículo, en el artículo escribí en su día: la magnitud de estas colecciones es asombrosa y causa verdadero vértigo. Consultarlas me está resultando fascinante y también a menudo triste. Miles de objetos sin un lugar de procedencia claro e información escasísima o nula. Historias completas perdidas, arrancadas de raíz, sacadas de contexto sin ningún tipo de registro para que algunas personas selectas del pasado pudieran deleitarse con la sensación gratificante de su curiosidad mundana. En conjunto forma una especie de buffet colonial de comida rápida con sabores de otredad. Ahora gran parte de este enorme buffet se encuentra almacenado a la espera de no se sabe muy bien qué. Da mucho que pensar. Otros dos retratos que me han impactado mucho son esta hucha mecánica de la niña saltando a la comba y un juguete antisufragista. En el caso de la hucha, aquí están, se hicieron en varios modelos y con varias combinaciones de colores. En el caso de la hucha, la investigación fue un poco una bomba, porque encontré la patente de esta hucha y estaba súper ilusionada. Abrí la patente y miré el dibujo. Y en el dibujo vi que el diseño original no se ve muy bien aquí. Bueno, es de una caricatura de una niña negra. Y esto me llevó a conocer un tipo de juguete mecánico de finales del siglo XIX y entrado el siglo XX, usados por niños blancos de clase media y alta, que a menudo muestran a personas negras y a veces a personas de otras razas y orígenes no blancos como objetos de caricatura grotesca de los que reírse y como objeto frecuente de maltrato y de accidentes. Es todo un mundo de horror que, mezclado con el juego mecánico repetitivo, otra vez, es difícil borrarse de la mente. La muñeca de la sufragista sin cabeza es un ejemplo del mismo mecanismo social de usar juguetes como vehículos de ideologías. Aquí el objeto de risas y deshumanización es la mujer que quiere el voto. Y me pareció en ambos casos muy revelador que se usara la violencia visual para hacer entrar en las cabezas de los niños el orden social deseado a base de martillazos visuales. Y sin duda este tema da mucho que explorar. Y paso de aquí a el último grupo. Aquí está el juguete original, que si veis en el inglés pone The Jumping Suffragette, How the Suffragette Lost Her Head, cómo perdió la cabeza, jaja, ¿no? Y era una cosa donde se mete el juego en la mesa y salta la cabeza. Bueno. Personajes redondos. Paso a los personajes redondos. Y a pesar de haber abierto el horizonte a objetos de juego sin rostro, evidentemente cuando uno se topa con un personaje redondo es imposible no sucumbir a sus encantos. Existen muchos personajes bien formados entre los retratos que he realizado hasta la fecha. La muñeca zapato, el cerdito sonajero y este magnífico perro espacial japonés de los años 50. Y también este fortachón con muelle y una lista muy, muy larga. Pero quizás el primer personaje estrella con el que me encontré es este zorro con oca.
Es un juguete de cuerda fabricado en Alemania en 1956 por la empresa Schuko. Y me pareció salido de un libro de cuentos infantiles, pero no conseguía identificar qué cuento era exactamente. Entonces me puse a investigar referencias en alemán a zorro y oca. Y aquí de nuevo Google Translate fue mi amigo. Encontré una canción infantil que traducida se llama Zorro, has robado la oca, y que de hecho sigue cantándose en la actualidad en Alemania. La letra es bastante sangrienta y le estamos cantando al zorro que devuelva la oca de inmediato porque si no se va a llevar un escopetazo. Aquí está el juguete original. La canción, así traducida a grosso modo, es zorro, has robado la oca, devuélvela, o el cazador te pillará con su escopeta. Su escopeta grande y larga te apunta y dispara. Te tiñe entero de rojo y estás muerto. Zorrito, deja que te aconseje. No seas ladrón, no comas oca asada, conténtate con el ratón. Aquí disfruté mucho explorando la figura del zorro en cuentos folclóricos de países muy diferentes y en diferentes juegos. Y un aspecto que me gusta en especial de este zorro es que parece tan respetable, que de inmediato me pareció pues entrañable. La oca no está colgando así flácidamente de la boca del zorro y miradla aquí, ni tampoco se ha metido en un saco. Esto es un sello que se hizo en Alemania. No, aquí la oca está en una elegante maleta de transporte, con asa y todo, y el zorro parece que va a una reunión de negocios, no a un festín sangriento. Yo veo a este zorro como un estafador, con encanto, guapo y bien vestido, y se me ocurrió que en este cuento yo fácilmente acabaría animando al zorro y no a la oca. Me dejo muchos retratos sin tocar. El porquete, o Piglet, original de Winnie the Pooh, este espectacular erizo sobre ruedas de hace unos 3.500 años, este ratón de cuero romano, el maravilloso elefante Pumpy, que me hizo pensar en los juguetes como miembros de nuestras familias y también en ideas romantizadas de la infancia, este perro Dismal Desmond de los años 20, que fue toda una moda entre niños y adultos y que nos anima a compartir miserias y a reírnos de lo penoso. Y estos biberones tan bonitos de hace 3.000 años, que tienen piernas y cabecitas y todo, y más, y más. Pero termino con este oso de peluche de la marca Steiff, de Alemania, que es el retrato de esta semana. Aún no lo he traducido al español porque he venido aquí. En lugar de traducirlo al español, lo traduciré. Este osito perteneció a un niño llamado Hans Butke, que nació en Viena en 1929. Este es Hans con sus padres. En el año 1940, cuando tenía unos 10 años, sus padres decidieron escapar de Austria y emprender el camino hacia Panamá para luego viajar a los Estados Unidos. Solo se les permitía llevar una maleta por adulto. Los niños, al fin y al cabo, no cuentan ni para maletas ni para muchas otras cosas. Llevan 2 maletas y Hans lleva en sus brazos a su osito del alma. Que este es el osito. Antes de montarse en el tren hacia Ámsterdam, su madre le dice: Hans, pase lo que pase, no puedes soltar ese osito. Hans, toma nota. Se montan en el tren y unos soldados nazis le quitan el osito. Pero Hans pega tal grito que los soldados se lo devuelven, tirándoselo bruscamente y lanzándole insultos. Años después, los padres de Hans le cuentan que su madre había escondido unas joyas en la parte trasera del cuello del oso, que fue lo que les hizo posible salir adelante en Brooklyn, donde acabaron viviendo. A mí me gustó mucho este ejemplo de un juguete que no es solo un juguete.
y me hizo pensar también mucho en el concepto de la inocencia y en dónde trazamos la línea. Si hubiera tenido 14 años o 15 años, ¿hubiera habido un final feliz? Ya de mayor, Hans siguió colocando a su fiel osito en la colcha de la cama que compartía con su esposa hasta que se lo dio a su hijo y a su nieta, que finalmente lo donaron al Museo del Holocausto de Washington. Y bien, ahora miro lo que escribí en enero y aunque no cambiaría mucho, sí que añadiría un par de cosas. Ahora veo cada retrato como una piececita de un puzzle, sin tamaño fijo ni forma fija. Antes dije que cuando reflexioné sobre la casa de Richard Flower, me pregunté si quizás nos vemos mejor a nosotros mismos y comprendemos mejor nuestras vidas cuando sostenemos en nuestras manos versiones en miniatura de nuestro mundo, mirándolo todo desde arriba. Y quizás lo que yo estoy haciendo con mi proyecto es fabricarme mi propia casa de muñecas que me permita mirarlo todo desde arriba y comprender las cosas un poquito mejor. Y con esto termino. Muchas gracias.